Bienvenidos amigos. Vamos a empezar por una información ya dada aquí, pero de la cual ahora sí tenemos fuentes oficiales. Concretamente, este general y viceministro de Defensa de Ucrania. Link en los comentarios. En cuanto a la proporción de disparos de artillería entre Ucrania y Rusia, a principios de este año, Rusia tenía una superioridad de 7 u 8-1, incluso más. A principios de verano era de 3-1 a favor de Rusia, y actualmente la superioridad ronda apenas el 2-1. Como ya he dicho, teniendo en cuenta la superioridad de precisión de la artillería occidental sobre la rusa, la efectividad, como mínimo, debe estar igualada, siendo generosos a favor de Rusia. Y como es obvio, una vez más, el desgaste siempre favorece a Rusia. A pesar de haber gastado ya millones de proyectiles de Bielorrusia y de Corea del Norte, ya están en apenas 2-1. Rusia ha pasado de una superioridad artillera de hasta más de 8-1 a apenas 2-1. ¿A cambio de qué exactamente? Soy muy fan de este mapa, así que lo iré repitiendo para aquellos del Rusia no para de avanzar. Si lo repito entre 20 o 30 veces más, quizás, con suerte, lo empiezan a entender. Rusia, con una clara superioridad en número de tropas, de blindados y de más de 8-1 en artillería. Rusia ha avanzado, apenas, todo esto, en un año entero de ofensivas, sacrificando a decenas de millares de tropas, a millares de blindados y a casi toda su artillería. Pero Ucrania es la que colapsa todos los días y está contra las cuerdas, según medios donde antiguamente trabajaban periodistas de verdad. Vámonos al Rusia no para de avanzar, haciendo un repaso de todos los avances del frente. El mapa que veremos a continuación de Kupiansk tiene este tamaño. Los avances rusos que veremos son mucho menores que estos dos cuadraditos. En este saliente que se ha formado en Kupiansk, como siempre, Rusia está atacando todos los días, por todos los lados, hasta que en algún momento avanzan en alguna dirección, por donde pueden. Ahora mismo, la carretera principal de este sector sí está al alcance de Rusia. Incluso podemos ver un contraataque defensivo ucraniano. Y ahora mismo, y hace una semana que no hay ataques rusos, segurísimo que están descansando, concretamente bajo tierra. Seguro que en breve, cuando llegue más carne de cañón, continuarán los ataques rusos. Al sur de este saliente no veo ni la más mínima amenaza. Al norte, quizás, sí que es posible que sea cuestión de semanas o meses que Ucrania vaya retrocediendo y retirándose hacia la localidad de Kupiansk. Y ya veremos, porque cuando hablo de retiradas ucranianas, acabo siendo generoso para los rusos. Al sur de este mismo saliente, podemos ver otro superavance ruso tras la retirada de las tropas ucranianas al otro lado del río. Este frente continúa prácticamente igual desde inicios del conflicto, ya más de 2 años. Apenas lo enseño por curiosidad y por si escucháis majaderías sobre el frente de Kremina. Vámonos al frente de Chasiv Yar. El mapa es de este tamaño. Los avances rusos, mucho menores que este cuadrado en negro. Rusia está atacando Chasiv Yar desde octubre de 2023. Un año de ataques diarios. Ese es el canal que protege la localidad. Y ahora sí, en apenas un año, parece que Rusia ya ha cruzado el canal al sur. Yo aún no he visto nada sobre ningún cruce, pero confío mucho en estos mapas. En principio, ya haría una semana que Rusia habría cruzado el canal, pero no hay más ataques aquí, lo que me parece bastante raro. Lo normal sería que Rusia atacase el flanco sur, o incluso que intentase llegar a la retaguardia. Pero en una semana, nada de nada, más allá de la genialidad táctica de darle cabezadas a una pared, atacando frontalmente. Sinceramente, me falta información de este sector. Ya veremos qué ocurre. Un año intentando atacar frontalmente Chasiv Yar, y sumando. Otra vez, Rusia no para de avanzar. El problema es que es avanzar metro por metro, todos los días. El problema, para Rusia, por supuesto. Vámonos ahora al frente de Avdiivka. El tamaño del mapa, como representado. Y los avances rusos continúan centrándose en el sector sur del saliente. Como podemos apreciar,
Rusia se acerca cada vez más a Kiev. Me refiero a la calle Kiev de Prokhorovsk. Ojalá que haya alguna. Aquí al sur ya podemos apreciar que las posiciones ucranianas se han retirado del saliente. Veremos cómo acaban retirándose por completo. Aquí podemos ver un contraataque defensivo ucraniano, algo bastante habitual y que suele ocurrir bastante a menudo. En la mayoría de los casos no los enseño, porque es algo normal a nivel táctico. Se trata apenas para desgastar a las tropas atacantes enemigas. Aquí al sur, ante los ataques rusos que amenazan la retaguardia, habiendo además un río al sur que podría embolsar a las tropas ucranianas, también es cuestión de tiempo que Ucrania se retire de esta posición expuesta, en lo que casi sería un saliente por causa del río. También dije que Ucrania se retiraría del saliente que acabamos de ver, y creo que lo dije hace ya por lo menos 2 meses. También dije hace mucho tiempo que Rusia, teniendo que dividir a sus tropas en 2 ejes de avances, que primero esperaba que Rusia avanzase primero sobre el flanco sur, y que apenas después de haber avanzado aproximadamente como indicado, giraría sus esfuerzos en atacar frontalmente Prokhorovsk. Aquí, las fortificaciones y trincheras ucranianas. En azul oscuro, las principales. Y como podemos apreciar, estas 2 eran las encargadas de detener o retrasar los avances rusos, para después, quizás, entrar en el combate urbano. Aquí es en el único sector de toda Ucrania donde Rusia no avanza cantidades ridículas de terreno. Los avances tampoco son una maravilla, pero por lo menos aquí no dan tanta pena como en el resto de Ucrania. Y vimos exactamente lo mismo en Bakhmut. Rusia centra la práctica totalidad de su esfuerzo en un único punto del frente donde por lo menos avanza a una velocidad que deja de ser ridícula y pasa a ser casi un intento decente. Y en Bakhmut ya saldrá de aquí algunos años, pero entre Wagner, sus presidiarios y el ejército ruso, las bajas totales rusas fueron cercanas a las 100.000. Cuando Rusia aún estaba atacando a Avdiivka, Ucrania informó que las bajas rusas eran de 25.000. Y estamos hablando de casi un año atrás. No sé si es casualidad, no lo sé, pero me da a mí que no lo es. Pero desde que Sirski tomó el mando de las Fuerzas Armadas ucranianas, sí vemos una tendencia más favorable a que las tropas ucranianas se retiren. En Bakhmut se aferraba mucho más al terreno. Sirski, al que llamaban el carnicero. Los neutrales. Y ya nos enteraremos de la carnicería que está provocando entre los rusos y en breve entre los norcoreanos. Las bajas materiales totales visualmente confirmadas de este sector son las siguientes. Ucrania ha perdido 393 piezas de material. Rusia, 1919. Casi 2000, solo aquí. Una ratio de 5-1 a favor de Ucrania. Si las bajas materiales son de 5-1, imaginad las bajas entre las tropas. Ahora mismo veremos un detalle que apunta en esa dirección. Solo en tanques, las bajas rusas son de casi 6-1 por cada tanque ucraniano. Entre otros tipos de blindados, las bajas rusas superan las 7 por cada baja material ucraniana. Y entre los blindados de infantería, increíblemente, las bajas son a favor de Rusia en 2,5-1. Y esto no cuadra. Como vemos en Kursk, las pérdidas entre blindados de transporte de infantería son, y deberían ser, por norma, mayores en el atacante, que necesita llevar a sus tropas al frente, no entre el defensor, que ya está en la trinchera, en el frente. Que Rusia esté sufriendo menos bajas entre este tipo de vehículos, siendo el atacante, seguro que es porque está mandando sus tropas a atacar a pie, sin la protección y el apoyo de un blindado. La antítesis de la guerra moderna y de las armas combinadas. A pie y frontalmente, como en la Primera Guerra Mundial, lo que seguro multiplica la tasa de bajas rusas. Rusia, en Avdiivka, donde por lo menos no hace el ridículo, tiene unas bajas materiales de 5-1, habiendo ya perdido casi 2000 piezas de material, solo visualmente confirmadas. Y recordad, el desgaste favorece a Rusia, por eso tiene cada vez menos artillería, por eso necesita de soldados norcoreanos, y por eso ataca a pie. Este frente, el único casi decente, es el ejemplo de lo que siempre digo. Rusia, de victoria en victoria, hasta la derrota.
Rusia, en un año entero ha avanzado en este sector con unas bajas materiales de 5-1 a favor de Ucrania. Vámonos a Kursk. Esta es la línea del frente. Después veremos los cambios totales. Y aunque se han producido retiradas ucranianas, no como yo esperaba, que aunque no lo parezca, acabo siendo generoso con los rusos. Importante recordar que aquí hay 50.000 tropas rusas. Ucranianas, mi estimación, es algo en torno a 10.000. Y en breve serán más, porque llegarán los norcoreanos. Porque a Rusia le está costando recuperar Rusia, con una ventaja de 5-1. Este fue el último mapa que vimos con este avance ruso. Aquí hay una pequeña localidad llamada Novoivanovka. Y aquí dentro, casi que rodeados, estaba la 155 Brigada de Infantería Naval rusa. Por cierto, mi amigo al que yo llamo el tonto del pin, también conocido como Don Boniato, suele decir que hay que respetar a los soldados caídos, sean del bando que sean. Estas tropas rusas de la 155 son los que ejecutaron a operadores de drones ucranianos que se habían rendido en esta misma ofensiva rusa. Esas mismas tropas rusas son los que enseñaron cabezas ucranianas clavadas en estacas. Absolutamente ningún respeto hacia criminales de guerra que cometen atrocidades, un día sí y otro también. Divulgando cultura de defensa con la misma inteligencia que un boniato. Por cierto, es completamente falso que tropas norcoreanas hayan desertado y se hayan rendido. Es completamente falso. Ya se parece más al combatimiento militar español, divulgando mentiras. Vámonos a un rápido repaso de esta unidad rusa, que siempre ha tenido su merecido. En febrero de 2022, esta unidad invadió Ucrania desde Bielorrusia, al oeste de Kiev. Apenas un mes después, la unidad fue retirada a Bielorrusia por las enormes bajas que sufrió. En septiembre de 2022, esta unidad fue una de las encargadas de atacar Vuhledar. ¿Os acordáis de las carnicerías de Vuhledar de 2022? Para marzo de 2023, después de apenas un año de conflicto, muestro la fuente. El Instituto para el Estudio de la Guerra informó que esta unidad, después de solo un año, había sido destruida y reconstruida al menos hasta 8 veces. Una locura. 2 años después, apenas en 2 años, Rusia obtuvo otra victoria aplastante, en Vuhledar. Como sé que no lo estáis viendo, os lo enseño mejor. Rusia necesitó de 2 años, y perder Dios sabe cuántas brigadas enteras, para ocupar estas 4 casas, en medio de la nada. Aplastante es. Una victoria no. Este mismo mes de octubre, esta misma unidad lanzó el ataque en Kursk. ¿Y qué les ha ocurrido? Previsible, ¿verdad? En esta posición, en telegrams rusos, informaban que esta unidad estaba casi que rodeada, sin suministros, y que así no sería posible atacar más. Hasta cuando intentan decir la verdad, los rusos mienten. A pesar de la situación crítica, nuestros comandantes continúan enviando informes de éxitos imaginarios, ocultando los problemas que enfrentan nuestros soldados. El problema no es que no pudiesen continuar atacando porque estaban casi rodeados o sin suministros. El problema es que es bastante difícil atacar si uno no está muy vivo. Yo no lo he intentado, pero parece difícil hacer algo estando ya fiambre. No solo hemos visto vídeos ucranianos sobre estas mismas tropas rusas, como que podemos ver los relatos de sus propias familias. Según la propia esposa de uno de ellos, estos señores de las estacas, y que no perdonan a prisioneros ucranianos, pues de los 18 de la foto, los 18 han sido eliminados. Ningún herido. No ha quedado nadie. Todo indica que la 155 ha sido destruida una vez más. Dos días después de la eliminación de la 155, podemos ver un intento ruso de realizar una doble pinza. El ataque al norte, ya son varias las tentativas rusas, todas hasta hoy fracasadas. Y al oeste, sí parece haber obligado a las tropas ucranianas a realizar una pequeña retirada. También podemos apreciar un contraataque defensivo ucraniano. Hasta que Ucrania ha realizado otro contraataque mayor, recuperando parte del terreno. ¿Adivináis de quién son los Bradleys y los Abrams que han llegado a Kursk? Correcto, de la 47 Brigada Mecanizada Fantasma.
como hagan una encuesta en España. Ya verás el susto cuando veamos que la cultura de defensa ha caído un 10%, gracias a los que dicen difundir cultura de defensa. Aquí, apenas como curiosidad, podemos ver las líneas defensivas rusas que protegían Rusia. Caso Ucrania acabe retirándose, podrían aprovechar algunas de estas defensas si lo consideran oportuno. Fijaros que había una primera línea defensiva justo en la frontera, y otra, unos pocos kilómetros atrás. Vámonos al colapso ucraniano interruptus del frente de Kharkiv. Fijaros como también hay dos líneas defensivas rusas cerca de la frontera. Y fijaros como las líneas defensivas principales ucranianas están lejos de la frontera. Sospecho que para crear la ya típica zona de la muerte para el invasor, que es castigado mientras intenta avanzar para alcanzar la línea defensiva principal. Volviendo a Kursk, aquí podemos ver los cambios totales del frente. En algunos sectores se ha retrocedido y en algunos se ha avanzado. Aparentemente, Ucrania no pretende retirarse ni rápido ni fácil de Rusia. Vámonos a las bajas materiales confirmadas en Kursk. En un vídeo anterior, vimos que las bajas materiales hasta el 7 de octubre estaban a favor de Rusia por apenas 1 a 1,5. 8 días después, con Rusia atacando, las bajas ya están en 1 a 1,38 a favor de Rusia. 1,4 para simplificar. En apenas una semana, y seguramente aún no han tenido tiempo de ver y confirmar más bajas rusas, pero con Rusia atacando en Kursk, veremos cómo las bajas rusas empeoran considerablemente. Cada vez con menos artillería y con más norcoreanos, porque el desgaste no favorece a Rusia. En un año de ofensivas rusas en Avdiivka, Rusia está teniendo unas bajas materiales 5 veces mayores que las ucranianas. En un mes de ofensiva ucraniana en Kursk, con casi 3 meses más a la defensiva, las bajas están a 1,4 a 1, cuando lo esperable, por norma, sería que fuesen de 3 a 1. En el fondo, da absolutamente igual si Rusia avanza o no en Kupiansk, o en Kremina, si captura o no Chasiv Yar o Prokhorovsk, porque no van a llegar a ningún lado que sea decisivo. Lo importante de verdad que puede llegar a ser decisivo es el precio que está pagando Rusia para intentar vencer que no para de avanzar. Cada vez con menos artillería, cada vez con menos blindados y cada vez con menos soldados, al punto que tropas de Corea del Hambre van a combatir para que Rusia recupere Rusia. Y por lo menos de momento, Rusia no puede. Ucrania continúa en Kursk. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.